Hola a todos. Como para todos es conocido, estamos trabajando fuertemente en tener las guías de práctica clínica que más repercuten en nuestro quehacer diario para la mejora de los desenlaces clínicos. En esta ocasión nos acompaña la doctora Daniela Calvache, quien nos va a hacer la divulgación de la guía de práctica clínica para la prevención de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos. Una guía muy importante ya que pues la Fundación Reina Isabel realiza un número importante de procedimientos quirúrgicos. Doctora Calvache, bienvenida. Muchas gracias, doctora Dani, por esta introducción. Y como lo acaba de mencionar, el día de hoy vamos a socializar la guía de práctica clínica institucional para la prevención de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos o infecciones de sitio operatorio, términos que utilizaremos indistintamente durante esta charla. Vamos a divulgar una serie de recomendaciones relacionadas con diferentes tópicos, entre estos el uso de accesorios y ropa quirúrgica, la higiene de manos, atención prequirúrgica, atención intraoperatoria, homeostasis del paciente, cuidado postquirúrgico, control ambiental y organización del entorno quirúrgico y finalmente vigilancia de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos. Para efectos de esta guía se tomarán las definiciones propuestas por el Instituto Nacional de Salud con respecto a la definición de procedimiento quirúrgico como aquel que se realiza en el que se realiza al menos una incisión a través de la piel o la membrana mucosa o la reintervención a través de una incisión que se dejó abierta durante el procedimiento quirúrgico anterior y se realiza en quirófano. Y como infecciones del sitio operatorio o infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos, se definen aquellas adquiridas durante o posterior a la atención del parto, realización de una cirugía, mientras se trata de una condición clínica que usualmente involucra el área corporal donde se realizó el procedimiento y la herida quirúrgica. Según las definiciones propuestas por el CDC, las infecciones de sitio operatorio se clasifican como, en primer lugar, incisional superficial. Estas suelen presentarse en los primeros 30 días posteriores a la cirugía, siendo el día 1 la fecha del procedimiento. Afecta solo la piel y el tejido subcutáneo de la incisión y puede ser primaria o secundaria. Para clasificarla como incisional superficial debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios. El primero, supuración de la incisión superficial, evidencia de organismos identificados a partir de una muestra obtenida asépticamente de la incisión superficial o del tejido subcutáneo, que la incisión superficial esté abierta o sea reaccesada por un cirujano sin análisis microbiológico y además presente alguno de los siguientes: dolor o sensibilidad localizados, hinchazón o edema localizados, eritema o calor, o que finalmente el paciente haya sido diagnosticado como con una infección asociada a procedimientos médico-quirúrgicos de tipo incisional superficial por un médico o quien haga sus veces. En segundo lugar, tenemos las infecciones incisionales profundas que suelen presentarse entre los 30 a 90 días posteriores de la cirugía, siendo el día 1 la fecha del procedimiento. Estas afectan los tejidos blandos profundos de la incisión hasta la fascia y el plano muscular y también puede ser primaria o secundaria. Para clasificarla como incisional profunda, debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios: supuración purulenta en la incisión profunda, tener una incisión profunda abierta, reaccedida o aspirada por un cirujano o que presente dehiscencia espontánea, la identificación de microorganismos en tejidos blandos profundos de la incisión o que el paciente presente alguno de los siguientes signos o síntomas: fiebre mayor a 38 grados, dolor o sensibilidad localizados, abscesos u otra evidencia de infección detectada mediante un examen anatómico, macroscópico, histopatológico o de imagen. En tercer lugar, tenemos las infecciones de sitio operatorio de tipo órgano-espacio. Estas suelen presentarse en los 30 a 90 días posteriores a la cirugía, siendo el día 1 la fecha del procedimiento. Suele afectar los tejidos del órgano o espacio involucrado y son de mayor profundidad que las que afectan más la fascia o el músculo. Para clasificarla como tal deben cumplirse al menos uno de los siguientes signos o síntomas. El primero, drenaje purulento de un dren colocado en el órgano o espacio. En segundo lugar, haber
la presencia de microorganismos identificados en el líquido o tejido del órgano o espacio. En tercer lugar, presentar un absceso u otra evidencia de infección que afecte el órgano o espacio detectado en un examen anatómico macroscópico o histopatológico o una imagen que sea definitiva o dudosa para la infección y al menos uno de los criterios para infección asociada a infección de sitio operatorio de tipo órgano-espacio específico. Por cuestiones de tiempo y dada la extensión de los mismos, no voy a profundizar pues, en estos últimos criterios, pero van a estar disponibles para su consulta en la Guía de Práctica Clínica Institucional para la Prevención de Infecciones Asociadas a Procedimientos Médico-Quirúrgicos en la intranet. Con respecto a la epidemiología, tenemos que las infecciones de sitio quirúrgico constituyen la segunda causa más frecuente de infecciones asociadas a la atención en salud a nivel global y representan la principal causa de infecciones asociadas a la atención en salud en países de ingresos bajos y medianos, con tasas de incidencia entre 1.2 y 23.6 por cada 100 procedimientos, mientras que en países desarrollados oscilan entre 0.9 y 17.2%. En Colombia, durante el año 2023, se notificaron 4.248 casos al CIVIGILA con 3.417 casos confirmados clínicamente y 831 por laboratorio, lo que refleja un aumento del 10% respecto a 2022 y del 30% frente a 2021, alcanzando una incidencia nacional de 0.5 por cada 100 procedimientos médico-quirúrgicos realizados. Una definición adicional que debemos tener en cuenta es la de vigilancia posterior al alta, la cual parte de la búsqueda de casos de infección asociada a procedimientos médico-quirúrgicos por parte de personal entrenado en la aplicación de métodos de vigilancia y definiciones de caso. Este puede ser un auxiliar de enfermería, una enfermera o un médico que realice llamadas telefónicas a pacientes hasta el día 30 o 90 del postquirúrgico, dependiendo del tipo de cirugía que se encuentre en seguimiento, para realizar preguntas relacionadas con la detección de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos. Si se identifica una posible infección, es necesario priorizar la atención clínica y notificar al comité de infecciones. Y en caso de ser confirmada, se debe notificar a los sistemas de vigilancia si es pertinente. Respecto a las definiciones operativas de caso, estas corresponden a criterios administrativos para determinar si un caso debe ser notificado al sistema de vigilancia y para estandarizar cuándo un caso de infección asociada a procedimientos médico-quirúrgicos deben ser reportados teniendo en cuenta los síntomas, hallazgos clínicos y confirmación de laboratorio. Para el caso de la Fundación Reina Isabel, se deben notificar al Sistema Nacional de Vigilancia las infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos que sean confirmadas por clínica o por laboratorio posteriores a la realización de colecistectomías y hernorrafias. Adicionalmente, se realizarán reportes internos y revisión de las infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos asociadas a otras cirugías, haciendo énfasis en la realización de cirugías de reconstrucción de pared abdominal. Los casos pueden ser confirmados por clínica en pacientes con presencia de síntomas o signos compatibles con criterios de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos sin presencia de una prueba de laboratorio. También pueden ser confirmados por laboratorio en pacientes que tengan síntomas y signos compatibles con este tipo de infecciones, que además tienen confirmación por laboratorio y resultado del agente causal de infección. Y finalmente se consideran los casos descartados si se realiza precisamente el descarte de los casos que no cumplen estos criterios de definiciones operativos de caso y no cumpla con los tiempos contemplados con la vigilancia del evento. Con este fin se realizó esta guía de prevención de infecciones médico-quirúrgicas con los objetivos de adaptar recomendaciones clínicas basadas en evidencia para la prevención de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos, estandarizar los métodos utilizados para la prevención de estas infecciones en la Fundación Reina Isabel, disminuir la incidencia de infecciones asociadas a procedimientos quirúrgicos en pacientes sometidos a cirugía programada o prioritaria en la Fundación. Con respecto al alcance, esta guía de práctica clínica aborda el tema de la prevención de la infección asociada a procedimientos médico-quirúrgicos y está dirigida a tomadores de decisiones o entes involucrados en la generación de políticas en salud
al personal de salud involucrado en la atención de pacientes que son mayores de 18 años de edad y a pacientes mayores de 18 años de edad que serán sometidos a procedimientos quirúrgicos ambulatorios y programados o que vienen en la ruta de atención de colecistectomía laparoscópica. Para el desarrollo de la presente guía se siguieron los lineamientos presentados en la Guía Metodológica de Adopción y Adaptación de Guías de Práctica Clínica basadas en la evidencia del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y la Política para Elaboración y Adopción y Adaptación de Guías de Práctica Clínica de la Fundación Reina Isabel, como se describe a continuación. El grupo desarrollador de la guía se conformó por 6 miembros entre expertos temáticos y metodológicos. A continuación se realizó la búsqueda sistemática de guías de práctica clínica orientadas a identificar guías relacionadas con el alcance de la presente guía que fueran publicadas entre el año 2015 y 2025 sin restricción por idioma. En primer lugar, se descartó la existencia de una guía de práctica clínica relacionada con la prevención de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos en el repositorio institucional de guías de práctica clínica del Ministerio de Salud y Protección Social. Por lo tanto, se procedió a la búsqueda sistemática de otras guías de práctica clínica basadas en la evidencia en portales de las sociedades científicas de Colombia, mediante el enlace que ustedes pueden ver en verde en la parte superior, principalmente la Sociedad Colombiana de Infectología, las sociedades quirúrgicas afines a los procedimientos realizados en la institución. Así también se continuó la búsqueda sistemática de guías de práctica clínica basadas en la evidencia en portales de las sociedades internacionales como la Sociedad de Epidemiología de la Atención Médica de América, la Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas, la Asociación de Profesionales de Control de Infecciones y Epidemiología y la Asociación Estadounidense de Hospitales. En la búsqueda también se incluyeron sitios web de los diferentes organismos compiladores y desarrolladores de guías de práctica clínica propuestos en el instructivo del Ministerio de Salud y Protección Social. Y se avanzó la búsqueda también en bases de datos como PubMed, Lilac, Trip Database, epistemónicos mediante estrategias de búsquedas adaptadas para cada motor de búsqueda utilizando operadores booleanos y de truncamiento y de proximidad en texto libre y vocabulario controlado, empleando términos MESH como Surgical Wound Infection, Surgical Site Infection, Prevention Bundles y Guidelines. Y adicionalmente, términos DEX como infección de la herida quirúrgica según correspondiera. Una vez obtenidos los resultados de la búsqueda, se realizó la tamización primaria de referencias por título y resumen, seleccionando las correspondientes a guías de práctica clínica o recomendaciones basadas en la evidencia que abordaran el tema definido en el alcance de la presente guía. Posteriormente, un revisor realizó la tamización secundaria en texto completo de las referencias seleccionadas en el paso anterior, empleando la herramienta 7 modificada que propone la Guía Metodológica de Adopción y Adaptación de Guías del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Finalmente, las guías de práctica clínica seleccionadas, luego de la tamización secundaria, fueron sometidas a evaluación de calidad con la herramienta AGRI-GSR por parte del revisor clínico y metodológico. Como resultado del proceso de evaluación de calidad, se identificaron las guías de práctica clínica con un puntaje mayor o igual a 60% en los dominios de rigor metodológico y de independencia editorial. Con la metodología descrita se seleccionaron entonces 2 guías de práctica clínica para el proceso de adaptación. En primer lugar, la guía NICE titulada Infecciones del sitio quirúrgico, prevención y tratamiento, publicada en 2019 con una última actualización en 2020. Y en segundo lugar, la guía de estrategias para prevención de infecciones del sitio quirúrgico en hospitales de agudos, publicadas en 2022 en conjunto por la Sociedad de Epidemiología de la Atención Médica Americana, la Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas, la Asociación de Profesionales en Control de Infecciones y Epidemiología y la Asociación Estadounidense de Hospitales. La evidencia se clasificó como alta si había alta confianza en que el efecto verdadero se encuentra cerca del tamaño y la dirección estimada del efecto, moderada si es probable que el efecto verdadero esté cerca del tamaño y dirección estimados, pero existe posibilidad de que sea sustancialmente diferente, y baja si el efecto verdadero puede ser sustancialmente diferente del tamaño y dirección estimados. En este sentido, vamos a pasar a hablar entonces de las recomendaciones relacionadas con el uso de accesorios y ropa quirúrgica. La primera recomendación está asociada
con que el personal quirúrgico debe retirarse las joyas antes de las intervenciones quirúrgicas. Como punto de buena práctica se establece que el personal quirúrgico, dado por anestesiólogos, cirujanos, personal de enfermería, instrumentadores, ingeniero biomédico, deberán retirarse las joyas previo al ingreso al área quirúrgica, incluyendo anillos, pulseras, cadenas y cualquier tipo de joya colgante. Se podrán utilizar aretes tipo topito y piercings faciales mientras no sean colgantes y no interfieran con la realización del procedimiento quirúrgico. Como segunda recomendación tenemos que es importante proporcionar a los pacientes vestimenta específica para el quirófano, que sea adecuada para el procedimiento y el entorno, que permita fácil acceso al sitio operatorio y a áreas de colocación de dispositivos, considerando la comodidad y la dignidad del paciente. Como punto de buena práctica clínica, en la Fundación Reina Isabel se proporcionará a los pacientes vestimenta desechable tipo bata, polainas, tapaboca y gorro previo al procedimiento quirúrgico. La recomendación número 3 habla de que se recomienda que todo el personal de quirófano use vestimenta quirúrgica específica, no estéril, en todas las áreas donde se realicen procedimientos quirúrgicos. En la Fundación Reina Isabel, el equipo quirúrgico se colocará vestimenta de quirófano no estéril, tipo pijama quirúrgica, antes de un procedimiento quirúrgico y deberá cambiarla si se contamina con sangre u otros fluidos corporales. Las pijamas quirúrgicas deberán ser reutilizables tras el lavado. En cuarto lugar, se recomienda que el personal que use ropa de quirófano no estéril debe limitar al mínimo sus entradas y salidas del área quirúrgica. En Fundación Reina Isabel, el personal que abandone el área quirúrgica y se desplace a otras áreas, con excepción de la cafetería del tercer piso cuando ésta se encuentre habilitada, deberá cambiar de vestimenta para reingresar nuevamente al área quirúrgica. Esto incluye el grupo de anestesiólogos, cirujanos, circulantes e instrumentadores. Por otro lado, el personal de enfermería e ingeniero biomédico podrán salir del área quirúrgica a otras áreas dentro de la institución con una bata de protección y no necesitarán realizar cambio de vestimenta para el reingreso. En quinto lugar, se recomienda que el equipo quirúrgico debe usar batas estériles en el quirófano durante la intervención. Recomendación número 6. Se sugiere el uso de 2 pares de guantes estériles cuando existe un alto riesgo de perforación y las consecuencias de la contaminación puedan ser graves. Por lo tanto, en la Fundación Reina Isabel, esta recomendación aplica para cirugías de pared abdominal, herniorragias, colecistectomías, cirugía ortognática y procedimientos quirúrgicos que involucren el uso de material protésico. Vamos a hablar ahora acerca de las recomendaciones relacionadas con la higiene de manos. La recomendación número 7 habla acerca de que el personal quirúrgico debe retirarse las uñas postizas y el esmalte de uñas antes de las intervenciones quirúrgicas. Por lo tanto, en la Fundación Reina Isabel, el personal quirúrgico, dado por anestesiólogos, cirujanos, personal de enfermería, instrumentadores e ingeniero biomédico, deberá retirarse las uñas postizas y el esmalte de uñas previo a su ingreso al área quirúrgica. Recomendación número 8. Antes de cirugía, el equipo quirúrgico debe lavarse las manos con un desinfectante alcohólico o una solución quirúrgica antiséptica. En la Fundación Reina Isabel, el equipo quirúrgico se lavará las manos antes de cirugía, siguiendo el protocolo de lavado quirúrgico propuesto por la Organización Mundial de la Salud, el cual podrá ser consultado en el instructivo diseñado para tal fin y que estará próximamente disponible en la intranet. Por otro lado, el equipo no quirúrgico se lavará las manos en los 5 momentos del lavado de manos, siguiendo el protocolo de lavado antiséptico también propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Ahora hablaremos acerca de las recomendaciones relacionadas con la atención prequirúrgica. Recomendación número 9. Se recomienda educar a los pacientes y a sus familias sobre la prevención de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos. En este sentido, se proporcionarán instrucciones e información a pacientes y cuidadoras antes de la cirugía. Se entregará además material preimpreso e información por medio de la página web institucional acerca de cómo cuidar su herida después del alta, el riesgo de infecciones y medidas para reducirlas,
cómo reconocer una infección asociada al procedimiento y a quién contactar en caso de preocupación, y finalmente la ruta de atención integrada en caso de detectar signos o síntomas sugestivos de infección, la cual ahondaremos en la recomendación número 26 de esta misma guía. Recomendación número 10. Se recomienda no depilar el sitio de la operación a menos de que la presencia de vello interfiera con el procedimiento quirúrgico. Si la depilación es necesaria, se debe eliminar el vello fuera del quirófano utilizando una maquinilla eléctrica con cabezal desechable o un agente depilatorio el día de la cirugía. No deben usarse cuchillas de afeitar ya que aumentan el riesgo de infección. En la Fundación Reina Isabel se utilizará un dispositivo tipo clipper para depilar el vello únicamente cuando la presencia del mismo interfiera con la realización del procedimiento quirúrgico. Recomendación número 11. Se recomienda utilizar una lista de verificación o un paquete de medidas para garantizar el cumplimiento de las mejores prácticas y mejorar la seguridad del paciente quirúrgico. En la Fundación Reina Isabel se utilizará la siguiente lista de chequeo de cirugía segura, la cual es adaptación a la institución de la lista de chequeo propuesta por la Organización Mundial de la Salud. Esta lista debe ser chequeada de forma metódica y en voz alta al momento de la entrada, en el momento de la pausa quirúrgica y al momento de la salida del paciente de la cirugía. Recomendación número 12. Se recomienda utilizar agentes preparatorios cutáneos preoperatorios que contengan alcohol en combinación con un antiséptico. De primera elección, en la Fundación Reina Isabel, se utilizará una solución cutánea de gluconato de clorexidina y alcohol isopropílico, excepto para cirugías faciales, cirugías que comprometan mucosas, cavidad oral, ojos, oídos y dermatopatías. De segunda elección, se utilizará povidona yodada, la cual se utilizará en casos en los que esté contraindicado el uso de gluconato clorexidina y o alcohol. Dado que el alcance de esta guía no incluye la población pediátrica y que en la institución no se realiza neurocirugía, no se hacen recomendaciones para estas poblaciones. Adicionalmente, tenemos algunas recomendaciones relacionadas con la atención intraoperatoria. Recomendación número 13. Se recomienda utilizar protectores plásticos impermeables para heridas en cirugías gastrointestinales y del tracto biliar. En la Fundación Reina Isabel se utilizarán protectores plásticos impermeables en las siguientes cirugías. Las primeras que involucren ingreso a la cavidad abdominal. Cirugías de pared abdominal que involucren presencia de sacos herniarios que pueden perforarse. Cirugías que ameriten realización de enterotomía. Cirugías que ameriten manipulación del contenido intestinal. Fundación Reina Isabel se compromete a mantener unidades disponibles de protectores plásticos impermeables especializados para este fin. Recomendación número 14. Se recomienda realizar lavado intraoperatorio de la herida tras el cierre de la fascia o el peritoneo y antes del cierre cutáneo. Como punta de buena práctica clínica tenemos que, ante la escasez de povidona yodada estéril y la poca experiencia en lavado antiséptico intraoperatorio con antibióticos, en la Fundación Reina Isabel se realizará el lavado intraoperatorio de la herida con solución salina normal en las siguientes cirugías. Cirugías que involucren ingreso a cavidad abdominal, cirugías de pared abdominal que involucren presencia de sacos herniarios que puedan perforarse, cirugías que ameriten realización de enterotomía y cirugías que ameriten manipulación del contenido intestinal. Recomendaciones relacionadas con homeostasis del paciente. En procedimientos que no requieran hipotermia, se recomienda mantener la normotermia, es decir, temperatura mayor a 35.5 grados centígrados durante el perioperatorio. Como punto de buena práctica clínica, en el prequirúrgico, el personal de admisiones estará atento al control de la temperatura del paciente. Adicionalmente, en el intraoperatorio se realizará la medición continua de la temperatura y el anestesiólogo tomará decisiones en caso de hipotermia. Se utilizará adicionalmente un dispositivo para el calentamiento de la ropa que los pacientes utilizarán en su perioperatorio
y se realizará vigilancia permanente del equipo y de la reacción del paciente a la temperatura para evitar quemaduras. Recomendación 16. Controlar la glicemia durante el posoperatorio inmediato en pacientes con factores de riesgo para presentación de disglicemias. Como punto de buena práctica, tanto en la consulta preanestésica y en el posoperatorio inmediato, se realizará la toma de glicemia o glucometría respectivamente en pacientes con edad mayor a 50 años, edad menor a 50 años, pero con antecedente familiar de diabetes mellitus, mujeres con antecedentes de diabetes mellitus gestacional, pacientes usuarios de esteroides, pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus y obesidad, pacientes sometidos a cirugías prolongadas, cirugías de pared abdominal, cirugías con complicaciones anestésicas o quirúrgicas y cirugías convertidas a abordaje abierto. Con respecto a la glucometría prequirúrgica, esta se realizará en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus a criterio de anestesiología, tomándose como rango de normalidad la glucometría entre 110 y 180 miligramos decilitro, y si se encuentra por fuera de este rango, el anestesiólogo tomará las decisiones para su control. Si este no se logra, el anestesiólogo decidirá continuar o cancelar la cirugía. En caso de continuarla en un escenario de hiperglicemia, se podrá realizar la administración subcutánea de insulina a criterio del anestesiólogo, y si la glucometría es mayor a 400, el paciente deberá ser remitido a urgencias de nivel 3 para el manejo de esta patología. Recomendación número 17. Se sugiere mantener una oxigenación óptima durante la cirugía. Se debe administrar suficiente oxígeno a los pacientes durante la cirugía mayor y en recuperación para obtener una saturación de oxígeno mayor al 95%. En la Fundación Reina Isabel se realizará el monitoreo postquirúrgico de los pacientes en recuperación con una meta de saturación mayor al 95%. En caso de no obtenerla con oxígeno a FiO2 ambiente, se administrará oxígeno suplementario. Recomendación número 18. Se sugiere mantener una perfusión adecuada durante la cirugía. Con respecto a las recomendaciones relacionadas con el cuidado postquirúrgico, tenemos la recomendación número 19. Se recomienda cubrir las incisiones quirúrgicas con un apósito interactivo adecuado al final de la operación. Por este motivo, en la Fundación Reina Isabel se utilizarán apósitos interactivos de larga duración para cubrir la herida quirúrgica en el posquirúrgico inmediato, solo en casos específicos, siendo estos herniorragias inguinales y umbilicales, cirugía contaminada y sucia, y en pacientes diabéticos, obesos y ancianos. Recomendación número 20. Se recomienda utilizar técnicas sépticas sin contacto para cambiar o retirar apósitos de larga duración de heridas quirúrgicas. Recomendación número 21. Se sugiere usar solución salina estéril para la limpieza de la herida en las primeras 48 horas del postquirúrgico. En este sentido, se educará al paciente y a familiares respecto al uso de solución salina estéril para la limpieza durante este periodo, y se explicará que posteriormente pueden ducharse con normalidad a menos de que el cirujano considere otra recomendación. Recomendación número 22. En caso de infección asociada a dispositivos médico-quirúrgicos con heridas para el cierre por segunda intención, una vez el cirujano resuelva la causa quirúrgica, se remitirá al paciente a una clínica de heridas para su manejo. Recomendación número 23. Cuando se sospeche una infección asociada a procedimientos médico-quirúrgicos, se debe administrar un antibiótico que cubra los posibles microorganismos causales, considerando patrones de resistencia local y resultados de pruebas microbiológicas. Las infecciones de sitio operatorio deben evaluarse en la medida de lo posible por el especialista en enfermedades infecciosas. Las que son de tipo superficial deben recibir un antibiótico empírico con actividad para los microorganismos colonizantes de la piel, principalmente Staphylococcus aureus. Las infecciones asociadas a heridas limpias contaminadas que involucren mucosas deben recibir un antibiótico empírico con efecto anaerobicida, siendo de elección el metronidazol, la amoxicilina clavulanato y la clindamicina.
Cuando haya sospecha de una infección de sitio operatorio tipo órgano-espacio, se debe remitir al paciente a nivel 3 de atención para realización de estudios microbiológicos, imágenes y posiblemente la realización de terapia antibiótica endovenosa. En caso de infección en portadores o en riesgo de portar estafilococo aureus meticilina resistente, deberá administrarse un esquema antibiótico anti-estafilococo resistente a meticilina. Con respecto a las recomendaciones relacionadas con el control ambiental y la organización del entorno quirúrgico, tenemos la recomendación número 24, en la cual se recomiendan políticas y prácticas para reducir el riesgo de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos que se ajusten a estándares, reglas y regulaciones basadas en la evidencia e instrucciones de uso del fabricante del dispositivo médico. Como punto de buena práctica clínica, se realizará la vigilancia de la desinfección óptima de las manos de los miembros del equipo quirúrgico. Se vigilará la reducción del tráfico innecesario en los quirófanos, permitiendo hasta un máximo de 6 personas en el mismo, siendo este el equipo quirúrgico conformado por anestesiólogo, cirujano principal, ayudante, circulante, instrumentador quirúrgico y un representante de fabricantes de dispositivos cuando corresponda. Adicionalmente, en forma trimestral se realizará una auditoría acerca del mantenimiento de los quirófanos, haciendo revisión de registros de mantenimiento de calefacción, ventilación y aire acondicionado del quirófano, identificando posibles problemas a nivel de la presión relativa del pasillo, la temperatura, la humedad y la presión de aire positivo. Se realizará retroalimentación y revisión de medidas de control de infecciones con el personal ambiental y del quirófano. Así también se realizará la limpieza y desinfección óptimas del equipo y del medio ambiente al terminar cada cirugía, la cual estará a cargo del personal de salud asignado al quirófano durante cada turno. El personal de quirófano garantizará la asepsia del instrumental quirúrgico en el campo estéril. En caso de escasez de personal que impacte en el cumplimiento de la prevención de las infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos, se suspenderá la cirugía y adicionalmente se establecerá un programa de control de infecciones durante las construcciones. Recomendación número 25. Se recomienda observar y revisar al personal de quirófano y el entorno de atención en el quirófano y en la central de reprocesamiento estéril. Como punto de buena práctica, mensualmente se realizarán auditorías de observación del personal para evaluar procesos y prácticas de quirófano, incluyendo profilaxis antimicrobiana, protocolos de tiempo y duración, depilación, lavado de manos quirúrgico, preparación de la piel del paciente, vestimenta quirúrgica, tanto dentro como fuera del quirófano, y nivel del tránsito del quirófano. Así también, la observación del personal del quirófano será realizado por un grupo calibrado con observaciones indirectas captadas por cámara. Se retroalimentará el personal y se tomarán correctivos cuando se identifique el incumplimiento de las normas. Una vez al mes se realizarán auditorías de observación directa de las prácticas de limpieza ambiental en el quirófano, esterilización y almacenes. Con respecto a las recomendaciones relacionadas con vigilancia, recomendación número 26. Se recomienda realizar vigilancia para la infección del sitio quirúrgico. Como punto de buena práctica en la Fundación Reina Isabel se realizarán llamadas de seguimiento a las 24, 48, 72 horas, a los 7, 15, 30 y según el tipo de cirugía a los 90 días del postquirúrgico. Esta labor estará a cargo de un auxiliar de enfermería entrenada y en estas llamadas se aplicará un cuestionario estandarizado para identificar signos y síntomas de infección asociada a procedimientos médico-quirúrgicos. Así también se realizará la programación de cita de retiros de punto, la cual estará a cargo de un auxiliar de enfermería entrenado, y la programación de esta cita se realizará a criterio del cirujano tratante. La programación de la cita de control posoperatorio se realizará a cargo del cirujano quien realizó el procedimiento y en los 30 días siguientes al procedimiento quirúrgico. En esta se evaluará la presencia de signos y síntomas relacionados con infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos. En caso de detectar signos o síntomas sugestivos de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos, se activará la ruta de atención integrada y vigilancia, que consiste en programar cita con el cirujano tratante para revalorar la necesidad de antibiótico empírico
y de remisión a urgencias. Adicionalmente, se notificará al Comité de Infecciones acerca del caso y este deberá aplicar los criterios de confirmación de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos recomendados por el Instituto Nacional de Salud y el CDC. En caso de confirmar una infección asociada a procedimientos médico-quirúrgicos, se realizará la notificación mensual al SIGILA de casos relacionados con la realización de herniorrafias o colecistectomías, ya que estas son de notificación obligatoria. Esta notificación estará a cargo del profesional de enfermería encargado del servicio de cirugía. Recomendación número 27. Se recomienda incrementar la eficiencia de la vigilancia mediante la utilización de datos automatizados. Como punto de buena práctica, se desarrollará una base de datos para almacenar, administrar y acceder a los datos relacionados con infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos. Esta será diligenciada previamente y durante la cirugía y en caso de infecciones al momento de identificarla. En esta base de datos se consignará la identificación del grupo quirúrgico tratante, la realización de depilación, la profilaxis antimicrobiana y la necesidad de redosificación, el tipo de agente preparatorio cutáneo preoperatorio, la glucometría, la cuantificación de pérdidas sanguíneas, la clasificación ASA, el tipo de herida, el tiempo quirúrgico, la clasificación de la infección de sitio quirúrgico y el microorganismo infectante y susceptibilidad si se dispone del mismo. Adicionalmente, se transmitirán electrónicamente los datos necesarios al personal del Comité de Infecciones para el cálculo de indicadores. Se desarrollará un sistema para la revisión e interpretación de los indicadores de infecciones asociadas a procedimientos quirúrgicos y el Standardized Infection Ratio. Se detectarán con estas medidas aumentos o brotes de cuadros de infección asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos y también esto permitirá identificar áreas donde se podrán necesitar recursos adicionales para mejorar las tasas de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos. Recomendación número 28. Se recomienda medir y retroalimentar al personal quirúrgico sobre las tasas de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos y las tasas de cumplimiento de las medidas del proceso. Como punto de buena práctica, se realizará la evaluación interna de los casos de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos 2 veces al mes, en las cuales participarán la dirección médica, los profesionales en cirugía y anestesiología que hayan atendido el caso e infectología. Así también se realizará la identificación de potenciales factores de riesgo para infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos. Adicionalmente, se realizará una sesión mensual del Comité de Infecciones en la cual se realizará retroalimentación continua sobre la tasa de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos y en caso necesario se compararán anónimamente las infecciones asociadas a procedimientos entre cirujanos pares. Recomendación número 29. Se recomienda educar a los cirujanos y al personal perioperatorio sobre las medidas de prevención de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos. Punto de buena práctica clínica. Estarán disponibles en la Internet institucional la guía de profilaxis quirúrgica antimicrobiana y la guía de prevención de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos. Así también estarán disponibles los videos con la presentación de ambas guías. Estas son de revisión obligatoria dentro del proceso de capacitación de la totalidad del personal involucrado en el acto quirúrgico. Para la implementación de la guía de práctica clínica, se realizará el cálculo de los siguientes indicadores de vigilancia. El primero, el Standardized Infection Ratio, que constituye la relación entre el número observado de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos sobre el número esperado del mismo. Así también las tasas de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos globales, las tasas específicas de infecciones por cada procedimiento, la preparación de la piel con antiséptico alcohólico o con soluciones diferentes en caso de que haya alguna contraindicación para los mismos, y el uso de bundles o de paquetes de medidas y de listas de verificación previo al procedimiento quirúrgico. Con respecto al plan de cuidados,
tenemos que en el dominio de afrontamiento y tolerancia al estrés se brindará soporte emocional al paciente y su familia. En el dominio de seguridad y protección se garantizará la vía periférica, se administrará la profilaxis antibiótica intravenosa según la prescripción médica, se verificarán los medicamentos y equipos del paciente que estén vigentes, se registrarán las notas de enfermería, se realizará control de temperatura en el pre y posoperatorio y esto será parte activa del protocolo de seguridad o lista de chequeo. En el dominio de confort tenemos que se educará al paciente al familiar acerca de la limpieza y cuidados preoperatorios y sobre los cuidados y recomendaciones postquirúrgicos. Para el seguimiento, es claro tener en cuenta que todos los pacientes requieren el seguimiento telefónico y se realizará el control postquirúrgico dentro de los 30 días posteriores a la cirugía. Así también se realizará la cita para el retiro de los puntos. Con respecto a la educación del paciente y su familia, se indicará mantener una dieta baja en grasa, libre de bebidas alcohólicas, no fumar, no realizar manipulación de las heridas ni aplicarse ningún tipo de ungüentos o cremas. Identificar cualquier signo como fiebre, vómito, dolor que no mejora, cólicos, malestar general y si este es el caso, comunicarse con la institución o acudir al servicio de urgencias de su red de prestadores. Así también se indicará seguir las recomendaciones y las órdenes médicas. Con respecto al marco legal, el presente protocolo es de estricto cumplimiento. Su desviación o incumplimiento por parte del colaborador será considerado por la institución como una falta disciplinaria. Esta guía será actualizada como mínimo cada 5 años o si hubiese una incorporación de tecnologías o evidencias durante ese periodo que hiciese obligatoria su revisión, así como el cambio en el portafolio de servicios institucionales o definiciones desde la política pública en salud. Finalmente, puntos para llevar a casa. Es indispensable en la prevención de la infección asociada a procedimientos médico-quirúrgicos, la adherencia del personal quirúrgico a las directrices expuestas, la educación pre y postquirúrgica al paciente y su familiar, la retroalimentación al equipo quirúrgico acerca del cumplimiento de indicadores e incumplimiento de las normas. Y al identificar un potencial caso de infección asociada a procedimientos médico-quirúrgicos, se debe activar la ruta de atención establecido y notificar al comité de infecciones. Eso era lo que tenía para comentarles. Muchas gracias por su atención.